Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, la carta en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 17. Vamos a hacer esta lectura unidos. Conforme lo vayan encontrando, se ponen en pie, por favor. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 17. La palabra del Señor dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, ciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me han sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me has librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de que has sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a recibir a nuestro hermano licenciado predicador Marcos Reyes Díaz con la exposición de la palabra. El tema se llama Palabra inspirada y útil. Muchas gracias a Dios, hermanos. Vamos a orar nuevamente. Gracias, Padre, porque siendo indigno ante ti, Padre, a través de la sangre de Jesucristo, me das la oportunidad de acercarme con esta iglesia y predicar. Gracias, Señor. Y solamente te pido que seas tú quien hable a tu iglesia. Que yo solamente sea el medio, el instrumento que la edifique a través de la palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pongo en tus manos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el día de hoy estamos iniciando en México lo que hemos llamado el mes de la Biblia. Todo agosto. Un mes en el que a principios del siglo pasado se pusieron de acuerdo para que durante todo el mes se busque motivar a los creyentes cristianos a que le demos el valor, valoremos y demos gracias porque tenemos un libre acceso a la Biblia. Hoy tenemos libre acceso hasta en nuestro celular a comprarla en las librerías, a comprarla prácticamente en cualquier espacio. Pero también este mes lo que busca, como el mes de la Biblia, es que se promueva su lectura. Que los creyentes en Jesucristo la lean. Pero no nada más que se lea, sino que la estudiemos, que vayamos a los detalles, que las partes que no entendemos o no conocemos, busquemos desentrañarlos para que nos sea más claro. Un mes en el que buscamos, como comunidad de creyentes en Dios y creyentes en la Sagrada Escritura,
que la iglesia medite en su lectura. Porque puedo leerla y no me deja nada en mi corazón, en mi mente, en mi ser. Pero cuando yo medito en ella, pongo al Dios, al Espíritu Santo, que nos oriente, nos dé guía, nos lleva a grandes tesoros en nuestra vida. Es por eso, hermanos, que durante este mes vamos a basar las predicaciones y también los editoriales del programa, que también los invito a que los estén leyendo, en 4 versículos, uno para cada domingo. Le he llamado versículos clásicos que nos hablan sobre la Biblia. Sin embargo, aunque le pongo el nombre de clásicos porque son bastante conocidos en la comunidad de creyentes, en la comunidad cristiana, la realidad es que hay muchísimos más versículos. Ha sido muy difícil escoger solo 4 versículos en los cuales meditar en este mes, de los muchos otros versículos que hablan sobre la Sagrada Escritura y que estoy seguro que vienen a la mente de muchos de nosotros. Si yo les preguntara, hermano, ¿cuáles son los versículos que hablan sobre la Biblia que más le han impactado en su vida? Van a ser más de 4. Sí, confieso, he buscado escogerlos, los he escogido yo, tratando que abarquen estos 4 versículos varias enseñanzas, varios aspectos sobre lo que es la Biblia. No quedarnos solamente en una sola idea, sino en estos 4 domingos tratar de ver la Biblia desde varios aspectos y que despierten en cada uno de nosotros el deseo de acercarnos a ella de una manera mucho más íntima. Y el primero de estos versículos fue escrito por el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo. Y que ya el pastor Eric en alguna predicación había dicho, seguramente va a predicar sobre esto, y si estamos tomando ese versículo, basado en la segunda carta a Timoteo, que como hemos hablado en domingos anteriores, Pablo ya está escribiendo esta carta en su vejez. Si Dios lo permite, terminando agosto, vamos en septiembre a estudiar la segunda carta a Timoteo. Recuerden que estamos viendo las cartas de Pablo, no todas, también hemos visto las del principio, las del medio y estamos viendo las del final. Y la última carta es la segunda carta a Timoteo. Y es que Pablo ahora ya está escribiendo y se nota en su escrito como una persona adulta mayor, una persona que ya está en su vejez. Y es en ese sentido que esta persona adulta mayor le escribe a un joven Timoteo y le da una serie de consejos para que desempeñe su pastorado en la iglesia que se le ha encomendado. Le da una serie de consejos sobre lo que la iglesia, los líderes, deben creer, lo que se debe enseñar, lo que es la enseñanza de nuestro Dios. Así que Timoteo, hermanos, Timoteo, recordemos que ha sido un discípulo ejemplar para Pablo. Vean el versículo 10 de esta parte que hemos leído, 2 Timoteo 3:10. Le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Un alumno, hermanos, ejemplar, ha visto las persecuciones que vivió el apóstol Pablo y de cómo el Señor lo ha librado de todas ellas. Así que la advertencia que le da Pablo a Timoteo, pero también se la da a la iglesia que pastorea y a la iglesia actual, es, pues muy seguramente tú, Timoteo, también vas a sufrir. Tu trabajo, muy seguramente, como fue el mío, como habla Pablo, no va a ser sencillo. Muy seguramente la iglesia que está pastoreando Timoteo va a sufrir de falsas enseñanzas. El enemigo, pongámosle el nombre, el diablo,
Satanás. Lo que va a intentar hacer es introducir ideas que desvíen a la comunidad de lo que el Señor, de lo que Jesucristo manda. Por eso en el verso número 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Qué difícil, lo comentábamos también el domingo pasado, una iglesia con estas características, en donde hay gente que va de mal en peor, que va engañando y además van siendo engañados. Así que la invitación de Pablo a Timoteo es en el verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué frase, hermanos? Una frase que desde mi niñez también me han enseñado, que incluso en la primer Biblia que tuve en mi vida, lo pusieron en la portada, escrita a mano. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Timoteo desde pequeño, hermanos, fue introducido en la sagrada escritura. Y hago un paréntesis, de ahí la importancia, hermanos, hermanas, los que estamos aquí presentes, los que nos están escuchando por la transmisión, la importancia de que nuestros hijos sean enseñados también. Que a los pequeñitos de nuestra iglesia también se les enseñe la Biblia. Cierro ese paréntesis. Timoteo fue enseñado desde pequeño la Sagrada Escritura. Y es ahí donde Pablo le escribe una sentencia que debe ser central en nuestra vida como creyentes. Versículo número 16. Esa Sagrada Escritura que te enseñaron desde pequeño, le dice Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quisiera resaltar 3 cosas de estos 2 versículos, 16 y 17. La primera de ellas es la palabra toda. Toda la Escritura. ¿Qué es ese toda para Pablo? ¿Qué es ese toda para Timoteo que le está leyendo? Y bueno, recordemos, hermanos, que estamos leyendo un pasaje que fue escrito hace alrededor de 2000 años, poquito menos de 2000 años. Para la época del apóstol Pablo, pues todavía no está escrito el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque apenas se está escribiendo. Está en proceso de formación la escritura del Nuevo Testamento. De hecho, Pablo mismo, escribiendo esta segunda carta a Timoteo, está en el proceso de formación del Nuevo Testamento. Recordemos que Pablo escribe gran parte de lo que hoy conocemos del Nuevo. Y está escribiendo una segunda carta a Timoteo que, sin imaginarse, esa carta va a formar parte del canon sagrado, de la literatura sagrada de la iglesia, que va a llegar hasta nuestra época. Para la época en la que Pablo está escribiendo toda la escritura y que le dice a Timoteo, toda la escritura está referida más bien a lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Antes que llegara, hermanos, la escritura, el lápiz, el papel, la pluma, la tinta, en el sentido de la escritura como tal, en lápiz, papel, la palabra de Dios, hermanos, era transmitida de forma oral. Recuerden que le decía ya Dios en Deuteronomio, y estas palabras las repetirás a tus hijos. La gente le tenía que enseñar forzosamente a su hijo de memoria la palabra de Dios. Y ese hijo se debe enseñar a sus hijos, y esos hijos enseñárselo a sus hijos. Gran parte de la palabra de Dios va pasando de forma oral. Sí,
empiezan a aparecer algunos escritos. Allá cuando vemos Éxodo 34, versos 27 al 28. Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces sí hay escritos, pero no es todo como lo conocemos al día de hoy, sino empiezan a aparecer escritos que Dios va ordenando que se escriban. Los documentos completos escritos se logran conjuntar. A veces pensamos, hermanos, que por ejemplo grandes autores de libros, no sé, el escritor del Señor de los Anillos o de Juego de Tronos o de Harry Potter, todos esos libros se escribieron todos sus escritos en un periodo de, ¿qué quieren? ¿10 años? ¿20 años? ¿30 años? Los documentos escritos de nuestra Biblia, del Antiguo Testamento, llevó aproximadamente un periodo de 1500 años escribirlos. Entre los primeros escritos, allá como este referido de Moisés en el Éxodo, hasta los últimos escritos de los profetas, es mucho tiempo. Y no es escrito por una sola persona. Son muchas personas a lo largo de muchas generaciones que van conjuntando esos escritos para que nosotros podamos tener el Antiguo Testamento. Se logra conjuntar de manera completa y empezar a escribir de manera ya más detallada toda esa tradición oral cuando el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia. Se corre el riesgo de perder lo que se cree. El imperio babilónico lo veía con los jóvenes el día miércoles. El imperio babilónico tiene sus propias creencias y pueden introducirlas en las creencias del pueblo de Israel. Y es entonces cuando sacerdotes, profetas, empiezan la labor de conjuntar lo que ya está escrito y darle una unidad para formar lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Allá en Jeremías 30, versículo 2. Así habló Jehová Dios de Israel diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Y ya estamos hablando entonces ya no nada más de una partecita, escríbete en un libro completo, con todos los capítulos que tiene Jeremías, con todos los capítulos que tiene Isaías, Ezequiel, que son de los profetas más largos. Escríbelo. De tal manera, hermanos, que para la época del Señor Jesucristo ya hay todo un compendio escrito de la palabra de Dios. Ya hay un compendio que el pueblo judío dice: estos son los libros que en ese entonces eran rollos, los rollos que consideramos sagrados, inspirados por Dios. Y de hecho ya esos rollos incluso han sido traducidos del hebreo, del arameo en el que estaban escritos originalmente, al griego, en una versión que conocemos como la Septuaginta, y que es la Biblia o el Antiguo Testamento que leían Jesús, Pablo, los apóstoles. Eso es lo que ellos leían. Y vean el conocimiento que tenían, hermanos, esta época del Señor Jesucristo. Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Está hablando el Señor Jesucristo. Y vean el conocimiento que tiene el Señor Jesucristo de ese Antiguo Testamento. Comenzando desde Moisés, los libros, los 5 primeros libros que conocemos de nuestra Biblia, el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían.
Un gran conocimiento tenía Jesucristo sobre el Antiguo Testamento. Ahí mismo en Lucas 24, pero más adelante en el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es interesante este pasaje, hermanos, porque aquí nos presenta la clasificación que tienen los judíos del Antiguo Testamento. Hoy en la clase de catecúmenos seguramente les van a enseñar una clasificación: Pentateuco, históricos, poéticos, profetas mayores, profetas menores. Esa es la clasificación que utilizamos actualmente. Pero el pueblo hebreo tenía una clasificación diferente. Los 5 primeros libros les llamaban la ley de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después dice, están los libros de los profetas. Pero aquí es interesante, hermanos, porque los profetas incluye lo que llamamos nosotros libros históricos como Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Esos para los judíos son profetas anteriores. Y después tienen a otros profetas, los profetas posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas con escritos más pequeños. La ley, los profetas. Y lo último que menciona Jesús: que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aunque menciona nada más los salmos, se está refiriendo al tercer grupo de escritos, así se les llama, escritos, para el pueblo judío. Ahí en los escritos se incluye Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Eclesiastés, que son los libros que conocemos como poéticos, pero también se incluye Ruth, Esther, Esdras, Nehemías, que era un solo libro, Esdras, Nehemías, Crónicas, Lamentaciones e incluso el libro de Daniel. Vean cómo el Señor Jesucristo tiene muy en claro la clasificación de los libros de la Biblia hebrea. Y aquí está entonces en este versículo citado todo el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, cuando Pablo le dice a Timoteo: tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Cuando Pablo le dice a Timoteo: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, se está refiriendo a todos estos libros que ya el pueblo de Israel consideraba como sagrados. Algunos años después, hermanos, la Biblia se irá completando con el Nuevo Testamento. Pablo escribe cartas: Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Y le escribe cartas a personas en particular: Timoteo, Tito y Filemón. Pedro, el apóstol Pedro, también se encarga de escribir un par de cartas. El apóstol Juan se pone a escribir también 3 cartas pequeñitas: primera, segunda, tercera carta de Juan. Santiago, Judas también escriben pequeñas cartas. Incluso hay un escritor anónimo que manda una carta con el nombre de Carta a los Hebreos. Se empieza a conjuntar lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Y mientras Pablo le escribe a Timoteo estas cartas, Mateo, Marcos, Lucas y el mismo apóstol Juan también van escribiendo los dichos y hechos de Jesucristo. Lo que ellos han investigado, lo que ellos recuerdan, lo que les enseñó, lo van dejando en libros que vamos a conocer como evangelios. Además, se está escribiendo el libro de Hechos. Lucas está investigando con diligencia todo lo que está aconteciendo e incluso es testigo en algunos de los eventos que narra en el libro de Hechos. Yo lo vi, yo estuve ahí, y lo va escribiendo. Y al final, hermanos, ya por ahí del año 90 después de Cristo, Juan escribe un último libro en un estilo totalmente diferente al que conocemos en la Sagrada Escritura, el libro de Apocalipsis. Así,
Todas estas cartas, todos estos escritos, libros, se van conjuntando, la iglesia primitiva los va conociendo y los va considerando como escritura sagrada. Es interesante el pasaje de Pedro, segunda de Pedro 3, versículos 15 al 16. Segunda de Pedro 3, 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Es decir, Pedro conoce las cartas de Pablo. Él aquí las está refiriendo. Y sigue diciendo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Este pasaje pone a la altura, al mismo nivel, las escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, los libros sagrados del pueblo de Israel, con las cartas de Pablo. Al mismo nivel. Amados hermanos, el día de hoy tenemos libre acceso a la totalidad de la Biblia. Usted y yo, hermano, tenemos acceso a las escrituras del Antiguo Testamento. Desde el Génesis hasta Malaquías lo podemos leer sin ningún problema. Y tenemos acceso a todas las escrituras del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis. E incluso todo eso lo tenemos en la palma de nuestras manos, porque hay aplicaciones en los celulares para que podamos acceder a ella. Nos podemos tener estas palabras, esta totalidad de la Sagrada Escritura, en letra grande, porque ya de repente nos falla la vista, o lo podemos tener en letra chiquita, o si vamos al Faro, a la casa de publicaciones del Faro, podemos encontrar Biblias con letras de colores, con marcado, con texto en rojo, con las palabras del Señor Jesucristo, con separaciones, con explicaciones. Hermanos, tenemos acceso a toda la Sagrada Escritura. Demos gracias a Dios, porque nuestro Dios nos está diciendo hoy, toda la Escritura ya está al acceso tuyo. Pero antes de pasar a la segunda palabra, que es inspirada, hiciéramos un análisis sobre nuestra relación con la lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Y pensemos en nuestra cotidianidad, el día a día, si consideramos en nuestras vidas esa palabra toda la Escritura en nuestras vidas. A lo largo del Nuevo Testamento somos testigos cómo los mismos escritores del Nuevo Testamento se la pasan citando y citando. Decíamos el viernes en la clase de diáconos. En Apocalipsis simplemente hay alrededor de 245 veces que se cita el Antiguo Testamento. En un solo libro, Apocalipsis, unas 245 referencias al Antiguo Testamento. Quiere decir que Juan conoce toda. Pablo se la pasa citando el Antiguo Testamento. Pedro se la pasa citando el Antiguo Testamento. El escritor de Hebreos se la pasa citando el Antiguo Testamento. Hay un conocimiento. Para ellos el toda es todo el Antiguo Testamento. Usted, hermano, usted, hermana, ¿considera el toda? ¿Lee toda? ¿Ha tenido la oportunidad de leer todo el Pentateuco? Es que de repente me sorprendo que en algunos grupos en donde damos clase o estudio bíblico, me refieren, por ejemplo, que nunca han leído a los profetas. Cuando hablamos de los profetas menores, ay, pastor, nunca los he visto, la verdad. No me he acercado a Oseas, no sé ni dónde está. Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. O nunca hay personas que dicen, bueno, es que yo nunca he leído el Cantar de los Cantares. O no he leído Isaías, hermano, es que es muy largo. Ay, no sabía yo que existe el libro de Eclesiastés. Una primera invitación en esta mañana es que nos acerquemos a toda la Escritura.
que en su diario leer, estudiar la Biblia, incluya aquellos libros que le cuestan trabajo, aquellos libros que no entendemos. Léalos. El Espíritu Santo nos iluminará para entender su mensaje. Lean Pentateuco, lean profetas, lean poesía, lean todo el Antiguo Testamento, lean cartas, lean el Apocalipsis, lean los Evangelios, lean toda la Escritura. La segunda palabra, hermanos, inspirada. La palabra griega que utiliza el apóstol Pablo en este versículo es theopneustos, que de manera de traducción significa esta palabra theopneustos, soplo, exhalación, respiración de Dios. Y me gusta mucho una definición que da, bueno, dos definiciones que les quiero compartir de qué es la inspiración de Dios. Etimológicamente es soplo, exhalación, respiración de Dios. Pero dice Charles Hodge, la inspiración es la influencia del Espíritu Santo en las mentes de ciertos hombres selectos que los hicieron los órganos de Dios para la comunicación infalible de su mente y voluntad. La comunicación infalible de su mente, la mente de Dios y su voluntad. Algunos hombres selectos, influenciados por el Espíritu Santo. Y dice Erickson Millar, un teólogo americano, por inspiración de las Escrituras entendemos la influencia sobrenatural del Espíritu Santo en los autores de las Escrituras, para que ofrecieran en sus escritos un informe fiel de la revelación, o para que lo que escribieran realmente fuera la palabra de Dios. Solamente son instrumentos. La inspiración y las palabras son de Dios. Las personas fueron el instrumento. La palabra, el mensaje, viene de Dios, inspirado, guiado. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que toda la Escritura, en su momento el Antiguo Testamento, al día de hoy incluimos el Nuevo Testamento, toda la Escritura, todo lo que ha llegado a nosotros es porque Dios, porque el Espíritu Santo ha sido quien influyó, quien respiró, quien le sopló a ciertas personas comunes y corrientes, a Pablo, a Pedro, a Moisés, a Jeremías, a Isaías, personas como ustedes, como yo, también pecadoras con errores. Basta leer el Salmo 51 de David. Pero que hablan el mensaje de Dios y escribieron lo que Dios quiere que nosotros sepamos. El Espíritu Santo le permitió a este grupo de personas selectas ser las manos que tomaran la pluma, el lápiz, el medio que existía en ese momento y poner lo que Dios quiere para su pueblo, lo que debe hacer. Y lo pusieron en rollos, en pergaminos, en hoja de libro y actualmente, hasta en estos aparatos, en el celular. Así ustedes y yo creemos en un Dios que, si bien, hermanos, es espíritu, no tiene cuerpo como el nuestro. Resulta que creemos en un Dios que sí nos habla. Vean cómo nos habla. Génesis 1, 27 al 28. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra. Esa es palabra de Dios. Moisés, a quien se le atribuye la escritura en papel, en lápiz, está escribiendo palabra de Dios. Porque es Dios quien les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, juzgadla, señoread, etcétera, etcétera. Dice en Génesis 6:13: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser.
Es palabra de Dios. Dios es el que dijo. El escritor de pluma, lápiz, solamente está poniendo lo que Dios dijo. Dice allá en Éxodo 3, versículos 4 al 6, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, vean cómo es Dios el que llama, Dios el que dice, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies. Es palabra de Dios, es Dios el que está hablando. Y más adelante le dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es palabra de Dios. Allá al profeta Jonás, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Es palabra de Dios. Es Dios quien está hablando. Por eso el escritor de Hebreos, de una manera magistral, nos enseña en Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La máxima revelación de la palabra de Dios es Jesucristo. Es la palabra de Dios hecha hombre. Así, hermanos, tenemos un Dios que habla. Y la Sagrada Escritura, toda, Antiguo y Nuevo Testamento, es palabra de Dios. Y así lo afirma 2 de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es ocurrencias, no es manipulación de una persona que quiere que se haga su voluntad. Es Dios, inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no es entonces un escrito humano como tal, como puede ser otros libros, sino que es la palabra de Dios. Aunque la escritura manual, el lápiz y papel, sí fue a través de seres humanos como ustedes, como yo, pero que fueron soplados, exhalados, inspirados por el Espíritu Santo. Eso me lleva a una segunda pregunta, hermanos, para meditar en esta mañana. Cuando usted abre la Biblia, sea en papel, sea en su celular, o sea por el medio que usted tenga acceso, ¿está consciente que es Dios el que le está hablando? ¿Está usted consciente que toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está inspirada, soplada, exhalada por Dios? Si tú haces consciente esto, hermano, hermana, tengas la edad que tengas, podrás disfrutar muchísimo más de su lectura. Dice por ahí, la Biblia es tal vez el único libro en el que cuando lo estás leyendo, el autor está presente. Dios está contigo. El Espíritu Santo está contigo cuando tú lo estás leyendo. Un último punto, y este ya es de manera mucho más rápida, hermanos. El que usted y yo tengamos en la mano la Biblia, la palabra de Dios, tiene una utilidad muy grande. Porque resulta que el enemigo, Satanás, su trabajo va a ser intentar separarnos de Dios. Va a buscar que pongamos en duda nuestra fe, nuestras creencias. Va a buscar que no creamos lo que dice la Sagrada Escritura. Ese es su trabajo, separarnos de Dios. Pero Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A Timoteo, hermanos, le enseñaron desde pequeño lo que debía creer sobre Dios, sobre la promesa de un Mesías,
sobre el comportamiento que debía tener él como pueblo de Dios. Su mamá, su abuela, judías ellas, día a día le enseñaron las historias bíblicas sobre Abraham, sobre Isaac, Jacob, José, las 12 tribus, David, Saúl, el reino dividido. Todo eso se lo fueron enseñando. Le enseñaron a Timoteo desde pequeño las profecías: Isaías, Jeremías, Joel, Amós, Abdías. Le enseñaron a Timoteo desde pequeño los poemas, los salmos, los proverbios, los cantares, el cantar de los cantares. Todo habla sobre Dios. Y por eso Pablo le dice que esa escritura, todo eso que te enseñaron, es útil. Es útil para que tú le enseñes a otros sobre Dios. Es útil para que tú le enseñes a otros sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo. Es útil para que tú enseñes sobre lo que es el ser humano a los ojos de Dios. Es útil para que tú le enseñes a las demás personas qué es ser iglesia, qué es ser pueblo de Dios, qué es la salvación y qué es muchos temas doctrinales que van saliendo de la lectura de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, hermanos, dice el apóstol Pablo a Timoteo, también es útil para la iglesia para redarguir. Una palabra que no es cotidiana, no lo usamos de manera normal, redarguir. Hay otras que sí utilizamos y que nos dan idea de qué es redarguir. La palabra de Dios, le dice Pablo a Timoteo, es útil para debatir, para generar argumentos. Ayer nos compartían un video en el chat, ¿no, hermanos? De una persona que tiene la Biblia y le está argumentando a la otra persona el por qué la Biblia es real, es cierta. Cuando las personas ateas, hermanos, nos cuestionan sobre la Biblia, la misma Biblia es útil para debatir, para tener nuestros argumentos y poderlos enfrentar. Cuando nos cuestionan, cuando otras religiones llegan y tocan a nuestra puerta, bueno, creo que ya no tocan puertas, pero mandan cartitas. Cuando otros grupos llegan y nos buscan cuestionar, decirnos que Jesús no es Dios, aquí está en la Biblia, perfectamente claro que Jesús es Dios. Cuando nos buscan decir el Espíritu Santo no es Dios, es solamente una fuerza, aquí está en la Sagrada Escritura perfectamente claro que el Espíritu Santo es Dios. Cuando entran otras filosofías, otras ideas que buscan desviarnos de lo que Dios dice, la Biblia es útil para redarguir. La Sagrada Escritura, lo hemos mencionado en predicaciones pasadas, hermanos, también nos ayuda, nos es útil para corregir. Vean, lo hemos visto tanto en el estudio del libro de Hechos como en las predicaciones dominicales, como desde esos tiempos ya hay entrada a la iglesia de falsas doctrinas, introducidas por el enemigo. Hay tradiciones que buscan esconder la gracia del Señor Jesucristo. Para ser salvos te tienes que circuncidar. Ya empieza a haber ese tipo de ideas, tradiciones. La palabra de Dios es útil para corregir todas esas desviaciones. Es con la Biblia con la que podemos hacer esto. Y la Biblia nos ayuda a educar a las personas de la iglesia, mostrándoles cómo debe ser tu vida, cómo vive un creyente en Jesucristo. Nos educa, dice, en el camino de justicia, es decir, en la forma en la que Dios quiere que usted y yo desarrollemos nuestra vida en el día a día, en el cotidiano. Así que hago una tercera pregunta, o un grupo de preguntas. Si la Biblia tiene mucha utilidad para la iglesia, ¿usted la utiliza? ¿Quién de nosotros puede decir que desde la niñez hemos conocido la Sagrada Escritura y por eso le vemos la utilidad? ¿Quiénes de nosotros podemos decir que a nuestros hijos le hemos dado esta enseñanza, esta herramienta? La Biblia, hermanos, la conocemos de manera que nos
ha sido útil en nuestra vida para redarguir, para corregir, para instruir en justicia? Si hay respuestas positivas en su mente en este momento, hermanos, gloria a Dios. Si hay respuestas de, híjole, creo que no, hay que acercarnos a la Biblia. Hay que poner en oración nuestra forma en la que nos acercamos a ella. Concluyo, hermanos. El día de hoy estamos iniciando el mes de la Biblia. Si usted ya se acerca a ella, valórela, ámela. No porque es papel, no es porque le gusta leer los libros y tiene toda una biblioteca grande, no. La Biblia, ámela, valórela, porque es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y porque le va a ser de mucha utilidad en su vida. Si a usted en esta mañana me dice, me ha costado trabajo acercarme a ella, hable con Dios, ore con Él, pida que el Espíritu Santo que mora en usted le ilumine para abrirla y para ser partícipe de la belleza que hay en la Biblia. No una belleza literaria nada más, que sí la tiene, sino la belleza que da leer la palabra de Dios. Y si usted, hermano, nunca se ha acercado a ella, o es mínimo el acercamiento que tiene a la Biblia, hágala, acérquese a ella, encuentre que Dios le habla con amor, con dedicación, con paciencia. Aunque hay cosas difíciles de entender, para eso están los grupos de estudio bíblico, hermanos. Para eso están los ancianos de iglesia, los diáconos, los pastores. Disfrútela. Usted, hermano, sea partícipe de la bendición de la Biblia, enseñándole a otros lo que el día de hoy Dios nos ha mostrado. Para la honra y la gloria de nuestro Dios, hermanos, vamos a orar y después cantamos el himno.